Muy buenos días a todos nuestros invitados. Yo agradezco mucho la presencia de todos los compañeros de IEMS y bueno, también a nombre de los compañeros que organizan estos eventos, de la directora de Innovación Educativa, de la directora general, pues damos la bienvenida a todos los compañeros de otros planteles que recibieron con beneplácito esta invitación y están aquí compartiendo este foro académico. Este es el cuarto foro académico que promueve aquí los compañeros del plantel. El día de hoy tenemos la presencia para nuestra conferencia magistral del doctor Javier Loreno Enríquez, para la conferencia magistral. Y pues su servidora, Brenda Gallegos González, coordinadora de este plantel, les da la cordial bienvenida. Estos 3 días espero que ustedes se enriquezcan con todas las ponencias, las discusiones, el intercambio de experiencias que cada uno de ustedes van a aportar. Sé que este es un trabajo muy importante. La evaluación es uno de los puntos nodales en todo sistema educativo. Para el docente, nosotros sabemos que es la oportunidad de mejorar y de siempre hacer un trabajo más enriquecido con nuestros estudiantes. Estoy segura de que este foro va a ayudar a muchos de nosotros a mejorar nuestro trabajo del plantel. Pues sean bienvenidos, siéntanse como en su casa, porque están en su casa. Bueno, lamentablemente tuvimos una bienvenida desde periférico. Sé que complicó mucho las cosas para muchos de ustedes. Tenemos mucha gente que no ha llegado, pero seguramente mañana ya podrán tener la guía todos ustedes. Bueno, pues adelante. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Les voy a contar un poquito quién es nuestro invitado de hoy. Javier ha realizado estudios de maestría y doctorado en la Universidad René Descartes, en París 5, en la Sorbona, licenciatura en Pedagogía en la UNAM, y su experiencia profesional durante muchos años ha coordinado posgrados, tanto de maestría como doctorado, en diversas universidades y ha participado como responsable en el diseño de varios programas de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado. Ha participado en la evaluación de libros de texto, programas, planes de estudio, proyectos de desarrollo y ha sido miembro de varios comités como el CONACYT, el CENEVAL, el CONAFE, la UPN y la CEP. Ha publicado más de 6 libros, entre ellos el último, que es Diagnóstico de la Organización Académica de las Normales del Distrito Federal. Sus artículos se han publicado en diversas revistas nacionales e internacionales y sobre todo ha sido un muy buen compañero académico. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, tardes ya. Sí, son tardes. Bueno, afortunadamente los compañeros que no pudieron llegar, yo sí pude llegar, porque sí, el periódico está con la manifestación y la marcha en el Hoy No Circula. Entonces es impresionante porque la vía hacia el poniente, hacia el oriente está libre, pero ¿por qué? Porque está saturada porque va la marcha, entonces uno la va viendo del otro lado, y los que veníamos para acá a vuelta de rueda casi 1 hora. Entonces, bueno, y la subida que está un poco lejos es su preparatoria. Yo me la imaginé pegadita a Six Flags, por ahí ya estaba buscando por Six Flags y ya preguntaba, pero nada. No, de aquí no hay nada. Bueno, en realidad agradezco la invitación a platicar un poco con ustedes sobre evaluación educativa en general, evaluación del aprendizaje en particular. Yo les decía a la línea, a Carol, que en realidad mi línea más fuerte de trabajo de investigación es evaluación de la práctica docente. Llevo ya más o menos 14 años trabajando sobre ese tema, evaluación de la práctica docente. Pertenezco a una red que hace 14 años abrimos, que es de colegas mexicanos de otras universidades públicas. Soy el único de una privada, todos son de la Autónoma de Querétaro, de Baja California, de Hidalgo, de Mérida, etcétera, de Yucatán, y somos alrededor de 16 académicos que venimos reuniéndonos hace 14 años sobre el tema evaluación de la práctica docente.
No les hago el cuento muy largo, pero finalmente en 2008 nos acostumbramos a reunirnos anualmente, a hacer congresos cada año o cada año y medio, y en uno de esos congresos que acostumbramos a hacer, la mitad del congreso la hacemos abierta para ponencias, para gente de fuera que trabaje sobre la temática de la evaluación, y la segunda parte del congreso, día y medio o 2 días, las hacemos cerrada con invitados extranjeros que los habíamos invitado a dar la conferencia de España, Francia, Italia, etcétera, así fue en el 2003 en Oaxaca. Y curiosamente en México hicimos otro, pero con muchos invitados latinoamericanos. Entonces estaba gente de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Venezuela, etcétera, etcétera. Y en la parte cerrada, cuando estábamos trabajando con ellos, la idea era que presentamos nosotros qué estamos haciendo en evaluación de la docencia, para que ellos nos retroalimentaran, bueno, pues es claro, es coherente, tomen en cuenta esto, no han visto tal autor, trabajen esta cosa también, etcétera. Fue muy curioso porque entonces ahí ya un poco con la característica de los latinos nos dijeron, oiga, pero pues porque son tan díscolos, porque una red es la red de investigadores sobre evaluación de la docencia. Y entonces dijeron, ¿por qué no armamos una red iberoamericana? Ya que estamos aquí muchos de los países de América Latina, y a partir de eso entonces, en lugar de seguirles presentando nuestros avances o documentos o investigaciones, nos pusimos todos a trabajar en lo que fue el documento base de la creación de la red iberoamericana, o sea, es igual nada más que con 2 I's, Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia. Esa existe desde el 2008, fue creada, y actualmente ya somos 75 investigadores o académicos de todas las universidades de América Latina puede haber, y le decimos iberoamericana porque nos acompañan también colegas de España. Está Javier Murillo, que está en la Autónoma de Madrid, que coordina una revista muy buena de evaluación educativa, que es en línea, se puede consultar gratuitamente. Está Jesús Jornet, que también trabaja la línea de evaluación, que está en la Autónoma de Valencia o la Universidad de Valencia, y así una serie de colegas. Y luego, pues no es iberoamericana, no es decir, ustedes no saben geografía, pero nos acompaña también en el grupo Robert Steik. Robert Steik, que es tan conocido en México, pues se lee mucho sobre lo que es investigación cualitativa y sobre todo lo que es estudio de caso, y entonces él se incorporó con nosotros como uno de los conferencistas invitados hace mucho, y ya no se quiso desprender. Entonces cada congreso va con nosotros, presenta ponencia, y discute todos los días, o sea, como cualquier otro académico. Entonces eso, pues nos ha gustado mucho el trabajo que hacemos a nivel Iberoamérica, y justo ahora en noviembre tenemos ya el 3er o 4º congreso, porque el primero fue en México, que fue donde se creó la red iberoamericana. De ahí el siguiente lo tuvimos en Argentina, en Buenos Aires, que fue muy interesante porque pues, los argentinos son muy críticos, son gente muy bien formada, y entonces nos dieron la recepción en la Universidad de Buenos Aires, pero nos asignaron a cada ponente un comentarista de ellos, ¿no? De la Facultad de Educación, y entonces no solo era yo presento y qué preguntas hay en la audiencia, sino que más bien después de eso tenemos a un comentarista que había analizado a fondo el trabajo y que a partir de eso también se presentaba. Entonces fue muy bueno el congreso. Posteriormente hicimos otro en Valencia, otro en Perú, ahora tenemos el de Baja California, y entonces lo digo porque bueno, están invitados, quien quiera, pues es más cerca porque estamos en México, y entonces aunque estén en el Ajusco, no está tan lejos, en la Autónoma de Baja California, en Ensenada, vamos a tener el 5º congreso, 5º coloquio de evaluación de la docencia. Entonces, bueno, fuera de este comercial, pues me meto un poquito en tema. Yo les decía, les puedo presentar evaluación de la docencia, ¿por qué? Porque me da elementos para de ahí desprender cómo, de todos modos, desde qué evaluamos en el docente de su práctica, seguramente podemos conectar cosas que tienen que ver con lo que pasa en el aula en la evaluación del aprendizaje. Sin embargo, bueno, dado que después vi la convocatoria que tienen ustedes y que la llamaban evaluación auténtica, evaluación del aprendizaje, pues entonces me metí un poquito más al tema de la evaluación del aprendizaje, y lo que les voy a hacer es una presentación que no es extraordinaria, es simplemente como la organización de una serie de ideas de qué tiene que ver y qué hay que cuidar en la evaluación del aprendizaje. Qué cosas de repente como profesores nos tenemos que fijar cuando estamos pensando en la evaluación del aprendizaje. En ese sentido, dice la evaluación educativa, fíjense, la diferencia es, evaluación educativa es el gran paraguas.
a veces confundimos un poco las evaluaciones. Y entonces lo que hay que tener muy claro es que la evaluación educativa es el gran paraguas que me permite a mí hablar de las diferentes evaluaciones. Y entonces la evaluación educativa es el soporte teórico-metodológico de la evaluación del aprendizaje, del currículum, de los programas, de la institución y de la docencia. Cada una de estas está casi en orden secuencial como han ido apareciendo a lo largo de la historia en la educación. ¿Por qué? Porque si hablamos de evaluación del aprendizaje, pues obviamente podemos retornar al siglo XIX, cuando ya se hace la escuela formal, ¿sí? Y entonces, claro, evaluación del aprendizaje toda la vida. Desde que existe el hombre se toma una decisión, se observa una cosa, se valoran los logros o no, y entonces a lo largo de la historia de la educación ha existido la evaluación del aprendizaje. No sistemáticamente, no estudiada, no analizada, no a partir de teorías que aportan o soportan lo que sería en la evaluación, y entonces ahí nos estaríamos remontando al siglo XIX. En cambio, si me resta todo lo anterior, en cambio lo que serían las otras evaluaciones, que son la curricular, aparece posteriormente, y luego de la curricular viene la de programas, y la curricular, fíjense, el salto en el tiempo. El salto en el tiempo es que del aprendizaje del siglo XIX nos saltamos a la evaluación curricular en los años 60, 1960, o sea, siglos en la que solo hablábamos, cuando hablábamos de evaluación del aprendizaje. Evaluación del currículum, como ustedes saben, no solo evaluación, sino la propuesta curricular, pues aunque tenemos por ahí del siglo XV una propuesta de los jesuitas, que es el Ratio Studiorum, luego tenemos por ahí en el XVIII una cuestión que tiene que ver también con el currículum, muy cercano a Rousseau, pero sin plantearlo como currículum, y ya después de eso, pues hasta Bobbitt en 1922 o 18, y lo que todos conocemos, 1940-42, Ralph Tyler, el padre del currículum, nos propone un modelo curricular que luego desafortunadamente es un poco criticado, denostado, porque en la época de la tecnología educativa se le asoció mucho como un currículum tecnológico, tradicional sí, pero que tiene grandes aportaciones si analizamos bien el currículum de Tyler, y sobre todo, bueno, con la vista de que es el primer currículum propuesto a nivel internacional, a nivel mundial. Nadie había escrito sobre currículum hasta que Tyler dijo, este es un modelo. No les cuento ahorita toda la historia de Tyler, porque entonces se nos va la conferencia en de dónde surgió la necesidad para Estados Unidos de crear un currículum para competir con sus enemigos, los rusos, en el sentido del lanzamiento del Sputnik, la competencia internacional, y que en Estados Unidos estaban académicamente más bajos que la Unión Soviética en aquella época de Rusia. Y entonces, bueno, tenemos el currículum, que entonces de los 60 se empieza a hablar de ella. Tenemos evaluación de los programas, que después, bueno, sí, pero yo evalúo el currículum, pero el currículum es el todo. En cambio, puedo evaluar además dentro de un currículum programas. Y entonces puedo evaluar más los programas, y hay una serie de modelos que fueron creándose para hablar del currículum, posteriormente de la institución, y la más reciente, la que yo les acabo de comentar, que trabajamos nosotros, que es la evaluación de la docencia. La evaluación de la práctica docente en México existe, y no es por echarnos un poquito de flores o porras, casi hace 20 años. O sea, hay muy poco publicado. Lo poco publicado, si ustedes entran a internet y buscan información sobre evaluación de la docencia, pues nos encuentran a nosotros como referente, al grupo de la RIA, ya sea Mario Rueda, Benilde García, Edna Luna, cualquiera de los que estamos ahí les va a aparecer la información nuestra. Y lo veíamos a nivel de los colegas de América Latina. Hay países que no han avanzado en la evaluación de la docencia. Tenemos Argentina, que dice, para mí no hay evaluación de la práctica docente. Ellos no evalúan ni en preescolar, primaria, universidad y en nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le han dado la vuelta aludiendo a la libertad de cátedra, aludiendo a otro tipo de elementos, y entonces dicen aquí en Argentina no se evalúa. Bueno, no se evaluaba. Ahora, pues con estas tendencias internacionales a nivel mundial, pues ya no pudieron quedar fuera de esta vorágine de la evaluación, y entonces ya todo el mundo entró a la evaluación. Sin embargo, por ejemplo, Chile es un país que para nosotros es ejemplo. ¿Por qué? Porque lleva un sistema de evaluación muy bien desarrollado, muy apropiado,
pero que lo ha desarrollado para básica, es decir, ellos evalúan muy bien lo que es preescolar, primaria y secundaria, y no así educación superior, no han trabajado ni han desarrollado. Entonces, hay un librito muy pequeño, y ya con esto me salto toda la historia de los currículums y de las evaluaciones, perdón, en el que Javier Murillo, que está en la Autónoma de Madrid, cuando estaba en Chile como agregado de la parte de la UNESCO para el laboratorio latinoamericano de currículum, publicó un pequeño librito de la UNESCO que habla de cómo está la situación en América Latina de la evaluación de la docencia. ¿Qué países sí evalúan? ¿Qué países no evalúan? ¿Qué es lo que evalúan? ¿Evalúan superior? ¿Evalúan básica? Etcétera, ¿no? Entonces, muy recomendable. Y muy sencillo además. Ahora sí, gracias. La evaluación ha sido una preocupación relevante actual en la educación en todos los niveles y modalidades. Obviamente, no podemos dejar de decirlo, el Banco Mundial, lo que tiene que ver todos los organismos internacionales con las presiones que ejercen sobre los gobiernos de la rendición de cuentas, pues entonces obviamente para México también llegó muy fuerte la evaluación, y lo que hace años se hacía ya de una evaluación muy fuerte a nivel institucional en las universidades privadas. ¿Por qué? Un poco por el canal de rendición de cuentas. La universidad privada dice, bueno, yo tengo que rendir cuentas, yo tengo que también preguntarle, se oye horrible, pero decirle en lugar del estudiante al cliente su satisfacción. Y entonces desde 1900 hay artículos publicados, uno de ellos José María García Garduño, que está en la Universidad de la Ciudad de México, publicó un artículo ya hace muchos años en donde hace un análisis de la evolución de esta cuestión de la evaluación, y él ubica como en 1946 las evaluaciones ya muy sistemáticas en forma que se llevaban en universidades privadas. Y en cambio en la universidad pública pues no había surgido. La universidad pública era un poco como el estatus que decíamos de Argentina. Aquí hay libertad de cátedra, aquí no vamos a evaluar. ¿Y por qué vamos a evaluar? Y entonces, de alguna manera, bueno, ya se han ido por las leyes, obviamente, por los reglamentos, sobre todo por el financiamiento, modificando las cosas, y a partir del 2000, 90 y tantos o los 90s, hacia acá, todas las universidades, aunque sean públicas, están evaluando. ¿Por qué? Porque en función de tu evaluación te asigno fondos. Programas, hay miles de nombres, PIFIS, PEFER, PROFEP, y si tú te autoevalúas y uno de los rubros de la autoevaluación es la evaluación de la docencia, la evaluación del aprendizaje, si tú al autoevaluarte nos dices qué estás haciendo y cómo estás haciendo eso, bueno, te pongo palomita en esa autoevaluación. Entonces ya no es que quieran o no las universidades. Ahora todo el mundo se está evaluando. Entonces, es una preocupación relevante en niveles y modalidades, o sea, desde preescolar casi se quiere empezar a evaluar, aunque se dice, ojo, perdón, el preescolar es otra historia, ¿no? Hay que evaluar de manera diferente. Y luego se le considera que su correcta, pertinente y eficaz, fíjense estas tres características o elementos que le estamos dando a la evaluación: que sea correcta, pertinente y eficaz. Implementación: contribuye a elevar la calidad de la educación. Discurso actual en todos los niveles educativos, y no se diga discurso a nivel oficial de cualquier nivel de gobierno. Quien habla siempre es: vamos a evaluar para elevar la calidad de la educación, vamos a hacer esto para elevar la calidad de la educación. O sea, ahorita todo está centrado en el gran objetivo de elevar la calidad de la educación. Lo único es que si no está hecha correcta, pertinente y eficazmente, pues no por evaluar automáticamente elevamos la calidad. Entonces, en este caso, evaluación, dice, estudia durante el presente siglo. Sí, si quieres, vamos un poco más rápido, ya lo estoy platicando, como sobre todo los principales países que tienen un gran desarrollo en la evaluación son Estados Unidos y Canadá, sobre todo en todas sus universidades, y no solo en universidades, sino en centros de investigación en donde se han dedicado a la propia evaluación. Luego, ¿por qué? Porque el sistema norteamericano y canadiense lo que permite es que, al tener no un currículum nacional como en México, sino currículums más bien estatales, ellos encargan exámenes a organismos externos a las propias instituciones. Y entonces por eso se han creado también muchas instituciones que se han dedicado a generar los exámenes. Como aquí ahora pongo un ejemplo, un parangón, lo que sería Ceneval, en donde Ceneval nos hace el Exani 1, Exani 2 o 3 según el nivel que vamos a entrar, o los de egreso que son los GEMS, ¿no? Entonces,
De alguna manera eso ha crecido. Luego, en los últimos decenios se han introducido conceptos con cierta sistematización en Europa, Australia y Oriente Medio. Claro, siempre siguieron como en el segundo grupo, son la segunda parte de esta tendencia a la evaluación de la educación, y al final le ponemos la última, actualmente es una preocupación en América Latina, ¿sí? O sea, ¿por qué lo pongo así? Porque todavía estamos en vías de, estamos en camino de, es decir, todavía lo podemos considerar más que un gran desarrollo, una preocupación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde qué fundamento? ¿Con qué instrumentos? ¿Para qué lo hacemos? Etcétera. Okay. La evaluación educativa es compleja y difícil de abordar, claro. O sea, la evaluación, y si digo educativa sigo hablando un poco que es en todos los términos, pero ahorita si quiere ya vamos incluso hablando de la evaluación del propio aprendizaje. Hay una amplitud que engloba el término, es decir, quiere decir tantas cosas. Yo puedo preguntarle, haber hecho un ejercicio, no lo tenemos, de haber empezado un poquito con una participación de ustedes que me dijeran, bueno, su nombre, de qué prepa vienen, o qué materia imparten, y qué piensan que es la evaluación. Bueno, si yo le pregunto a 15, hubieras tenido 15 respuestas, ¿sí? Y si no 15, a lo mejor 10 de 15. Pero esa es una complejidad y un problema de la evaluación del aprendizaje, que lo que tenemos ahí es una amplitud que engloba el término. Y entonces, obviamente, como una consecuencia ante esta amplitud del término, tenemos inconsistencias conceptuales, cosas que están bien dichas, cosas que no están bien elaboradas, cosas que no tienen todo el fundamento. Uno de los principales problemas de la evaluación del aprendizaje se le confunde con la medición, ¿sí? Una cosa, y ahí hay una triada muy importante, siempre hablamos cuando hablamos de evaluaciones de la triada. Una cosa es, por un lado, medir, calificar y evaluar. Son tres palabras diferentes y se asocian a tres procesos diferentes. Normalmente nosotros asociamos, ya te evalué, o tu evaluación es tanto, y es la nota. Tienes 8, tienes 9, tienes 10. Y ahí va un poquito revuelto todo el elemento y todo el proceso de lo que hice como proceso al medir, calificar y evaluar. ¿Por qué se le confunde? Porque muchas veces no se ve el elemento que ahorita voy a explicar un poquito más adelante de lo que estaría significando un concepto más amplio de la evaluación misma. Luego viene variedad de posturas teóricas, que es otro de los problemas derivados de lo mismo. Diversidad de objetos y metodologías, se evalúa todo y además a partir de diferentes metodologías. Es un campo de acción que se extiende desde lo individual hasta lo comunitario. Hay autoevaluación, hay evaluación grupal, hay coevaluación, hay evaluación institucional. Entonces dispara para todos lados la evaluación, por así decirlo. En un sentido tradicional, ahora vamos a empezar a ver qué es lo que se entiende generalmente por la evaluación. ¿Cuáles son los términos y quiénes son los autores que nos han dicho qué es la evaluación del aprendizaje? La evaluación del aprendizaje, dice Tyler, es el proceso de determinar qué tanto los objetivos están siendo alcanzados. Eso, aunque Tyler lo dijo hace, ¿cuántos años? Ya no sé cuántos años, 60 años, 70 años o lo que fueran. En los 40, 60, son 74 años, digamos, lo dijo y sigue siendo totalmente vigente, ¿sí? No está mal. El problema sería quedarnos exclusivamente con esa connotación o definición. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros estamos haciendo en un proceso educativo, claro, es enseñar, y lo que tenemos que saber para poder enseñar es plantear un objetivo que quiero lograr, hacia dónde voy, cuál es mi camino, cuál es mi intención, cuál es mi contenido, cuál es mi profundidad, y todo eso me lo dice el objetivo. Y entonces yo enseño, hago un proceso, tengo algo, y la evaluación lo que me va a decir es qué tanto logré ese objetivo. Y entonces ahí estaríamos posicionados en esta, digamos, tradicional definición de Tyler, pero que es totalmente válida, independiente a los 74 años. Más adelante escriben, Stuffelbein, seguramente son autores que ustedes reconocen, escriben, es el autor, o al menos se le dice o se le conoce como el padre de lo que sería la evaluación formativa y sumativa. O sea, cuando hablamos siempre de tres tipos de evaluaciones, diagnóstica, formativa y sumativa. Bueno, pues el primero que habló de evaluación formativa y sumativa fue Scriven.
Y Stuflevin lo entendemos más o lo conocemos, lo asociamos directamente cuando hablamos del famoso SIP, ¿sí? La evaluación de contexto, insumo, proceso, producto, el SIP, ¿sí? Que se utiliza para muchísimas cosas desde el punto de vista evaluativo, que se puede aplicar incluso hasta evaluación de casos o evaluación, procesos de investigación. Pero ellos nos dicen entonces la evaluación es la estimación del mérito-valor. Tienen ahí reflejadas dos posturas, las posturas más importantes para poder entender qué se entiende por evaluación del aprendizaje, ¿sí? Estas posturas son de lo más tradicional, pero de lo más exacto y además lo más verídico y lo que se puede recuperar, y seguimos estando en lo correcto, porque yo quiero ver si alcancé mis objetivos y la forma de ver es que yo evalúo, hago una estimación de mérito-valor, es decir, qué le asigno como logro a ese logro de objetivos. Si nos vamos a una lámina más, en el sentido ya no solo tradicional, sino como un sentido intermedio, está Kemis, ¿sí? Es un autor más actual. Yo lo pongo así, esto, perdón, es simplemente una elaboración propia, por así decirlo, como cuando alguien elabora en una investigación un cuadro y dice al pie de página elaboración propia, o sea, no lo saqué de ningún libro, de ningún autor, pero la presentación obviamente es una elaboración propia, en el sentido que lo que quiero hacer ver es un poquito la evolución del término y cómo a través de diferentes enfoques podemos ir enriqueciendo nuestro concepto de evaluación del aprendizaje. ¿Qué nos dice Kemis? Proceso de proyectar, obtener, proveer y organizar información y argumentos que permitan a las personas y grupos interesados participar en el debate crítico sobre un programa específico. Fíjense qué enriquecimiento hizo Kemis al concepto, que no es malo y que sigue vigente, de logro de objetivos o de estimación de mérito-valor, que son las dos anteriores. Tyler, logro de objetivos; Stuflevin o Scriven, estimación del mérito-valor. Y ahora Kemis no solo nos dice eso, sino primero es un proceso. Ahí ya nos está diciendo una palabra muy significativa, ¿sí? No se da en un solo momento, no es tan puntual como aquí interviene la evaluación. La evaluación es parte de la enseñanza, es parte del aprendizaje y por lo tanto es parte de un proceso. Otro elemento que nos dice es, bueno, se obtiene información, se organiza, se permite entonces a las personas analizarlo y a partir de eso, sobre todo, entrar a un debate crítico. ¿Qué pasó aquí con estos elementos? ¿Sí? Sobre un programa específico o sobre lo que estemos evaluando. Kemis aquí lo asocia a un programa específico como si fuera ya la valoración del programa. Nosotros lo podemos aterrizar a un caso específico, a un contenido específico. Adelante. En cambio, ya más actual, digo actual, esto es viejo, pero para mí es actual, en el sentido, la Junta de Andalucía, que permanece activa, que es una organización española que trabaja sobre evaluación, finalmente en el 96 por ahí hace un pronunciamiento muy rico, muy importante, en donde nos dice: evaluar es más que calificar, significa enjuiciar. Estamos todavía en los términos de Tyler y Kemis y Scriven. Tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender, eso ya es nuevo, y en definitiva transformar para mejorar. Ahí está la clave. Yo evalúo, puedo hacer parte de un proceso, hago una serie de estimaciones o juicios de valor, puedo determinar una nota, una calificación, o sea, hago todo mi proceso, pero al final lo que yo estoy buscando es transformar para mejorar a partir de la información obtenida. En esencia, esta es parte de lo que yo más adelante voy a exponer un poco como la evaluación auténtica, ¿sí? Dice: la riqueza de la evaluación estriba en su capacidad para ofrecer datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar el desarrollo de los procesos y de los resultados obtenidos a partir de buscar la mejora, ¿sí? Es un poco una explicación. Si quieres vamos hacia la siguiente. Se le considera un elemento clave para orientar las decisiones a la evaluación. Se le considera un elemento clave para orientar las decisiones, ayuda a definir los problemas educativos y a emprender
acciones concretas, ¿sí? O sea, ahí está nuevamente la clave de lo que decía la Junta de Andalucía. Me define el problema, ¿por qué? Porque a partir de la evaluación sé dónde tengo yo ciertos problemas. Sin embargo, no solo los identifico estos problemas, sino me permite determinar acciones y además esas acciones son para una transformación. Palabras clave. Por lo tanto, desde mi perspectiva, ya les decía que es algo como muy personal, evaluar no solo implica asignar un valor al objeto estudiado a través del análisis, interpretación de sus cualidades y basado en determinados criterios. Implica también la comprensión y reflexión sobre las actividades desarrolladas sin perder de vista el mejoramiento de las mismas. O sea, ya me había dicho la Junta de Andalucía la parte del mejoramiento de la situación, el mejoramiento de un proceso, el mejoramiento de un estatus. Pero si además para poder llegar a ese mejoramiento lo que hago es un análisis y reflexión, entonces le estamos aumentando aquí que me está ayudando la evaluación a comprender y reflexionar. La forma como se concibe la evaluación, o sea, normalmente hay un problema a nivel pasillo, por decirlo así, a nivel coloquial, a nivel cuando platicamos de la evaluación, como yo decía, siempre se le asocia a la calificación, ¿sí? Sin embargo, si vamos un poquito más allá y no la asociamos solo a la calificación, resulta que la vemos como algo técnico, como un procedimiento para asignar una nota, como una serie de cuestiones, si lo vemos más arriba de técnico, metodológico, pero ni siquiera a veces llegamos a lo metodológico, lo vemos como que en un nivel muy operativo, muy técnico. Y en cambio, en la postura que yo les quiero transmitir, es que la evaluación es una epistemología. Tiene su epistemología. ¿Por qué? Porque tenemos una postura ante la evaluación. O sea, no somos gente neutra. Tenemos una experiencia, una vivencia, somos profesores. Hemos sido formados de tal manera, en tal disciplina, con tal experiencia. Me he desempeñado con tal experiencia, con tales grupos, etc. Entonces, cuando yo hablo de evaluación, ese cúmulo de experiencias me forma a mí un concepto de esa evaluación. Pero ese concepto es ya una postura epistemológica desde donde quiero ver y entender a la evaluación. Además, otro elemento que se concibe es la finalidad. ¿Y para qué la evaluación? ¿La aplicamos para controlar? ¿La aplicamos para castigar? ¿La aplicamos para conocer? ¿La aplicamos para retroalimentar? ¿La aplicamos para mejorar? Etcétera, etcétera. O sea, la podemos aplicar para muchas cosas. Lo único es nosotros en qué postura nos ponemos cuando evaluamos. ¿Qué estamos pensando en el momento que diseñamos una evaluación? ¿Que planeamos una evaluación? Porque la evaluación no es el acto de llegar y aplicar un examen o de revisar un ensayo o de pedir un mapa conceptual y a partir de eso asignar una nota. La evaluación empieza desde el inicio del curso cuando planeamos el curso. ¿Por qué? Porque en la planeación del curso tenemos que planear también la evaluación. Y cuando yo planeo la evaluación, la planeo a partir de una cierta concepción. Cómo yo veo esa evaluación. Perdón, yo me puedo seguir horas, pero son 1:30 y como llegué tarde, no sé hasta cuánto tiempo tenemos. Aquí está el programa. Bueno, espera, el programa dice que hasta la 1:30, pero se supone que... Madre, me quedan 3 minutos. Se supone que empezaba a las 12:40. O sea... Bueno, me voy un poco más rápido. De todos modos, digamos, la presentación se les queda aquí en la computadora. La pueden después ustedes solicitar o se las envían electrónicos a todos para que la vean ya con más detalle o la puedan un poquito definir en ese sentido. Entonces, sí, porque yo veía que veía el reloj por aquí y por allá y dije, no, yo creo que voy mal. Entonces, me voy un poco más rápido. Entonces, finalidad, ¿qué pensamos de ella? Fundamentos. ¿Desde dónde estamos aplicando nuestra propia evaluación? ¿Cuál es el fundamento? Es un fundamento conductista, entonces me asocio a ciertos autores, qué es lo que piensan en el conductismo, cómo se enseña, cómo se aprende y por lo tanto evalúo consistentemente con el conductismo. O al contrario, y me voy a poner muy dicotómico, hay posturas intermedias, ¿sí? Pero para irme más rápido y no dar ejemplo de cada una de ellas, la otra postura es la constructivista, la actual, ¿no? Todos somos constructivistas y entonces ahora evalúo desde el constructivismo.
¿Y qué significa evaluar del constructivismo? ¿Qué autores me hablan de la evaluación del constructivismo? Y entonces, ahí, bueno, nada más les recomiendo muy rápidamente, hay un libro de Monique Danger, que es belga, que lo hace con otros 3 autores, que son supervisores de secundaria. Y bueno, ya están jubilados ellos, pero justo es muy buen libro porque no lo escribieron pensando en un libro para ser publicado y vendido como libro para decir, ahora voy a decir cómo se evalúan las competencias, sino que eran sus notas que tenían que tener para ir a capacitar a los maestros a las escuelas secundarias de cómo enseñar y evaluar por competencias. Y como eran tan exitosos, entonces eso lo pasaron al libro, y por eso entonces es un éxito, porque está pensado, redactado en el lenguaje dirigido a un maestro de secundaria. El libro se llama Diseño y Evaluación de Competencias, algo así, Monique Danger, y lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Me sigo. Entonces también es una metodología, por dónde va a ser el proceso, cuáles son de alguna manera los caminos que vamos a hacer. Es una técnica que es lo más conocido, porque es el tipo de análisis que hacemos de nuestros instrumentos o diseñamos a partir de los instrumentos, bueno, la variedad infinita que ustedes conocen como buenos profesores, desde lo que puede ser un ensayo, un mapa conceptual, cualquier tipo de simplemente un diálogo en el aula, ¿sí? Ya es una evaluación, el lanzar ciertas preguntas para ver quién realmente me contesta o quién no, o una retroalimentación. Entonces están el tipo de instrumentos y una parte importantísima, usos de la evaluación. ¿Por qué es importantísima? Es así porque va a ir en coherencia con mi finalidad y mi epistemología. ¿Para qué estoy evaluando? ¿Qué usos le doy a la evaluación? ¿La uso como un castigo? ¿La uso para controlar al grupo? ¿La uso para realmente medir mis fuerzas como docente o mis cualidades como docente? ¿La uso? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante reflexionar para qué usamos y cómo usamos la evaluación. Y finalmente lo que sería la comunicabilidad, que es otro elemento importante a pensar. ¿A qué me refiero con comunicabilidad? ¿Cómo le transmitimos al estudiante los resultados de la evaluación? ¿De qué manera, en qué postura, en qué diálogo trabajamos con el estudiante los resultados de la evaluación? Y ahí hay una infinidad de posibilidades y mundos. Y si bien en la enseñanza saber conocer y dominar el contenido de la disciplina es importante, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como maestros de preparatoria, bueno, en algún momento di clases de preparatoria, ahora ya no, pero me puedo decir, como maestros de preparatoria, lo que nos pasa es que, claro, sabemos química, física, matemáticas, historia, geografía, o lo que ustedes quieran como disciplina, y a partir de eso nos convertimos en docentes. Sin embargo, ejercer la docencia requiere poseer conocimientos sobre planeación, conducción y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que ello implique de saber cómo planeo un curso completo, qué elementos debo considerar, cómo planeo una clase para que sea completa a través de un diseño instruccional o no, cómo la conduzco igualmente con ese diseño instruccional detrás y cómo evalúo, cómo cierro, cómo evalúo intermitente, cómo hago una evaluación formativa, una diagnóstica, una sumativa, etc. Sí, vamos adelante. Bueno, me voy a saltar un poquito, bueno, voy a decir muy rápidamente, los problemas más comunes que se observan son en la concepción, cómo se define la evaluación, en su diseño, en su contenido, en el uso para la calificación y en los usos que tiene la evaluación. Entonces, si lo vemos desde el diseño, la falta de claridad en el diseño y la elaboración de instrumentos, lo podemos ver también en los instrumentos de evaluación, no se diseñan con base en niveles taxonómicos, lo que lleva a tener instrumentos que exploran básicamente la capacidad de memorización. Entonces nosotros de repente rechazamos totalmente la taxonomía de Tyler, ¿no? O Bloom, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque es netamente conductista. Y los 6 niveles, wow, entonces pecado, no me vayan a ver, o sea, lo hago así escondido porque que no me vean con una taxonomía. Bueno, nos ayuda tanto, pero además permítanme, con todas las propuestas educativas que existen en la actualidad, no existe una taxonomía que sustituya a la taxonomía de Bloom. Y con eso les digo que incluso en competencias y en diseños de currículos por competencias se está utilizando la taxonomía para hablar de ciertos niveles de profundidad.
¿Qué implica que yo quiero que el alumno conozca? ¿Qué implica que yo quiero que comprenda? ¿Qué implica que quiero que analice, o que sintetice, o que evalúe, o que traslade, o haga una transposición? Y en ese sentido, obviamente, la taxonomía me es necesaria. No se aprovecha la variedad de reactivos o formas de preguntar. Las pruebas de opción múltiple se caracterizan por tener más de una opción de respuesta correcta, o se redactan con la intención de confundir. Que eso uno podría decir, eso es falso, ¿no? Nadie hace eso. Bueno, perdón, a veces lo que queremos realmente es entrampar al estudiante y le digo, no, mira, a esta le voy a agregar una palabra porque con esta ya. Esta es la que van a decir que es buena y no es esa. Se proyectan pruebas demasiado cortas o demasiado largas, ¿cuál es el justo medio? Desde el punto de vista ya no del diseño, sino del contenido. La evaluación no corresponde a los objetivos establecidos en el curso, obviamente. Objetivos al inicio del curso, claridad hacia dónde voy, qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, con qué profundidad lo voy a hacer. Y evaluación al final del curso tiene que estar en consonancia con mis objetivos. Y a veces no tenemos en cuenta para nada los objetivos y diseñamos la evaluación y aplicamos pruebas y hacemos cosas pensando que es lo que queremos evaluar, pero no estamos en función de los objetivos. Se pide a los estudiantes realizar ejercicios que no fueron analizados en clase. Si no lo habilito, ¿cómo le pido algo que no sabe hacer? O para los que no se les proporcionan los conocimientos y la experiencia de aprendizaje para poderlos resolver. Lo que se pregunta no es el contenido más representativo del tema. Obviamente la evaluación lo que busca es cuál es la esencia de la esencia que quiero que el alumno sepa de este curso. Y a veces pedimos cosas tan mínimas, tan minuciosas, o como el alumno faltó a clase y eso lo dije en clase, entonces lo puedo preguntar para que sepa que no vino a clase y por eso no puede responder. Entonces, o sea, sí, los maestros caemos en una serie de trucos para nosotros mismos, y bueno, le quiero avisar que si no viene a clase, no aprueba. Entonces se dan cuenta que tienen que venir a clase porque cualquier cosa que siga en clase se va a preguntar, es válido, pero a lo mejor eso que dije en clase tiene que ser en función del contenido esencial del curso. La evaluación no está vinculada al currículum, el pobre chipote a veces, el currículum es el todo. El currículum tiene perfil de egreso, tiene misión, visión, filosofía educativa, plan de estudios, etc. Todo lo tiene ahí, y a veces la evaluación no está diseñada en consonancia con todo el currículum, sino, y la evaluación. Y entonces diseñamos algo aparte, algo aislado, algo solo. Y yo creo que con esto voy terminando, que la exposición está ni a la mitad, pero dice, bueno, calificación de la evaluación, se valora preponderantemente la memorización, no se establece ponderación según la complejidad de respuestas, y se califican las respuestas de desarrollo, de ensayo, de acuerdo a la impresión general del contenido. O sea, no se utilizan, si quieres al siguiente, no se utilizan lo que sería de alguna manera las escalas, pero no son escalas, las rúbricas, ¿no? Se utilizan poco o nada las rúbricas, subjetividad cuando se asignan puntos o notas en función del profesor piensa el estudiante, el tipo de reactivos elaborados dificultan que el estudiante logre hacer una transferencia de lo aprendido. ¿Cómo se podría superar el agotamiento en el que ha caído la práctica de la evaluación? O sea, hasta aquí fue un poquito cómo conceptualizamos la evaluación, del aprendizaje, qué elementos están en juego, cuál es su problemática y en qué aspectos hay problemas, para entonces ahora decir muy brevemente, decir, la evaluación auténtica puede ser una alternativa. Si quieres al siguiente. Formarse sobre evaluación del aprendizaje, obviamente es una alternativa. Transformar la propia concepción de la evaluación y la actitud personal hacia ella. Retomar o hacer suyos algunos de los principios, orientaciones de lo que llamamos la evaluación comprensiva. ¿Y qué es la evaluación comprensiva? Es el proceso sistemático de recolección de información en diferentes momentos para distintas funciones a través de distintos instrumentos o instrumentos complementarios acorde al objetivo de la evaluación para determinar la calidad de los aprendizajes estudiados, de los estudiantes. Se estima que la evaluación es comprensiva porque el profesor se basa en el diálogo, o sea, hay una postura, esa epistemología que yo llamaba de alguna manera, que es para mí la evaluación. Entonces, se basa en el diálogo, reflexiona sobre lo que sucede,
Reflexiona sobre lo que sucede en el aula en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ¿qué está pasando en mi curso? ¿Por qué los alumnos todos sacan 10? ¿O porque hago exámenes que no reflejan lo que están aprendiendo? ¿O porque soy muy barco? ¿O porque no sé hacer exámenes? O al contrario, porque todos reprueban cuando yo siento que están aprendiendo o son buenos estudiantes. Considera 3 niveles de aprendizaje de contenidos factuales que refieren al saber decir, contenidos procedimentales que refieren al saber hacer y contenidos actitudinales que corresponden al saber ser. Entonces, cuando yo hablo de una evaluación más integral, no me quedo única y exclusivamente en lo cognitivo, ¿sí?, sino trato de abarcar estos 3 niveles. Toma en cuenta el punto crítico del programa, o sea, cuáles son las esencias del programa que deben ser más trabajadas. Valora los logros y reflexiona sobre las dificultades en función del programa. Recurre a la retroalimentación como una estrategia de trabajo. Uno de los puntos clave que todo mundo tiene a la mano es la retroalimentación. Es la esencia del diálogo con el estudiante. Es uno de los grandes, digamos, ventajas que tiene la propia evaluación, y en ese sentido, entonces, la mayor recomendación. Es propositivo ante los resultados de aprendizajes eficientes. Esto es muy importante también porque habla mucho de la actitud del docente. Si el resultado de los exámenes no está siendo bueno, positivo, de los trabajos, de los ensayos, de los mapas mentales, o lo que fuera, el docente tiene que ser propositivo ante esos resultados deficientes. Saber cómo mejoramos, qué analizamos, ¿sí?, de alguna manera, para no quedarnos nosotros en una problemática de que quedó mal y por lo tanto se evaluó mal. Parte del principio de que el otro, o sea, el estudiante, es una persona que merece respeto. Esto lo tomo yo y lo traigo hacia evaluación del aprendizaje, aunque para nosotros es un principio básico y fundamental en evaluación de la docencia. Porque hablo yo de 3 directrices, y la primera directriz siempre en evaluación de la docencia es que antes que profesor es una persona. Si vamos a evaluar al profesor, primero considera que es una persona y no un empleado, no un sujeto en la institución, etc. Y entonces lo mismo se puede hablar acá en función del estudiante. Diseña adecuadamente los instrumentos para obtener información, para medir lo aprendido, y valora los resultados en función del contexto. Eso también es muy importante, el contexto. Cada escuela, cada institución, y no solo ya la institución, cada salón es un contexto. Las condiciones, el tipo de materia, el número de alumnos, etcétera, deben ser tomados en cuenta a la hora de hacer una evaluación. Recurre a la evaluación participativa y a la autoevaluación como una estrategia también de avanzar en la evaluación. Es decir, dialogo con el alumno, pero también puedo pedirle al alumno, el alumno es capaz de hacer propuestas de autoevaluación, hacer propuestas de coevaluación, o hacer propuestas de evaluación, que sería desde el punto de vista de heteroevaluación, es decir, cómo el maestro me puede evaluar, pero yo participo en ese diseño de evaluación. Busca comprender al otro y su finalidad es la mejor. Conciencia y actitud del profesor sería el último punto, es decir, claro, todo viene desde cómo nosotros valoramos a la evaluación, cómo la consideramos, desde dónde está nuestra epistemología sobre ella, y entonces dice, cuando el profesor tiene claridad, está consciente de que su interés es ayudar a los estudiantes, que lo que quiere es enseñarles, sembrar la duda, provocar la inquietud, facilitar el aprendizaje. Con esa conciencia y esa actitud, el profesor habrá dado un gran paso en el conocimiento y aplicación de la evaluación de la comprensión del aprendizaje. Yo creo que aquí le quedo porque es muy larga la presentación, pero si la quedan ustedes aquí, se las puedan distribuir y ya con calma pues analizan el resto de la presentación. Muchas gracias.